Mi nombre es Marjorie García. Antes de yo llegar al Templo de los Milagros, mi vida estaba destruida, había mucho pleito, estábamos en una situación económica muy mala, sufríamos mucho, siempre había discusión, me agredía él físicamente, también había verbalmente, era un infierno en nuestro hogar. Hubo separación, pero luego después, cuando ya llegamos al Templo de los Milagros, nuestra vida fue cambiando, fue siendo transformada. Yo empecé a buscar, a hacer las cadenas, a hacer todos los propósitos que hacía, mas sin embargo yo no conseguía ser bautizada con el Espíritu Santo porque yo necesitaba sacar cositas que quizás se vean pequeñitas, pero para Dios no eran agradables. Yo no estaba en pecado, pero había cosas que tenía que cambiar. En un ayuno de Daniel fui bautizada con el Espíritu Santo, yo recibí mucha paz, recibí mucho gozo y certeza de que Dios es conmigo. Mi bautismo con el Espíritu Santo fue una experiencia inexplicable, porque aunque yo estaba, antes de eso, yo estaba muy presionada por situaciones que estaban pasando, empecé a ver todo diferente, empecé a ver que todo tenía solución y que la confianza era en Dios. Era especialmente tener fe en Dios, de que todo iba a ser diferente, y esa es la paz que hay dentro de mí, de que Él me guía. La única salvación que hay es con Dios. Si no estamos de la mano de Él, todo es perdido. Sin Dios somos débiles, todo para nosotros es difícil y vemos que no hay solución, pero sí hay. Pues ahora hay mucha más paciencia, porque yo tuve que identificar ante todo lo que estaba a mí separándome de no conseguir el Espíritu Santo, que era la falta de paciencia, de benevolencia, porque quizás tenía paciencia, pero momentánea, que aguantaba y aguantaba las cosas, pero luego ya no aguantaba más. Entonces yo necesitaba hacer una longanimidad, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, que es uno aprender a tener paciencia, pero paciencia siempre, no momentáneamente. Entonces todo ha cambiado, porque ahora quizás pasan cosas que quizás no me gustan, pero bueno, al momento ya estoy bien otra vez, y no como antes, que por cualquier cosita guardaba rencor, y eso no deja que el Espíritu Santo entre al corazón de uno. Hubo que liberarme de esas cosas para que así Dios pudiera entrar en mí. Entonces yo ahora veo que aunque esté oscuro, al final del camino hay luz, y es porque Dios está dentro de mí. Esa certeza yo tengo.